Lunes 26 de julio de 2019, muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Estará Raúl Tello, asambleísta del Movimiento Unidos por Pastaza, interpelante en el juicio político contra 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Destitución de 3 consejeros y del presidente del Consejo de Participación antes de la vacancia legislativa. El sacerdote Tuárez tiene reparos a la vía por la que lo quieren destituir. Revisaremos el caso. Además, nos acompañará Marlon Santi, coordinador de Pachacutic. Consulta popular contra la extracción minera, una propuesta que debe pasar por la Corte Constitucional. Y los preparativos para una movilización en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿A qué aspectos se oponen? Los objetivos de la movilización. También estará con nosotros Javier Martínez, gobernador de la SUAY encargado. La potencialización de la explosión minera en áreas sensibles y donde las comunidades están buscando llevarla a consulta popular. ¿Se justifica el daño ambiental por el ofrecimiento de que comunidades saldrán de la pobreza? Lo revisaremos. 22 nuevos vinculados al proceso judicial del caso Sobornos 2012-2016, entre ellos el exmandatario Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glass, la asambleísta Viviana Bonilla, exministros, exfuncionarios del correísmo y 13 empresarios. Las diligencias realizadas en el caso Sobornos 2012-2016, antes conocido como Arroz Verde, lleva a la fiscal general Diana Salazar a vincular a 22 personas más en el proceso judicial por supuesto cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias. Entre los funcionarios o exfuncionarios públicos están el expresidente de la República Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glass, el exministro Vinicio Alvarado, el exsecretario del Agua Walter Solís, la actual asambleísta Viviana Bonilla, el exasambleísta Cristian Viteri, María Augusta Enríquez, exasesora de Vinicio Alvarado, Yamil Mazú, exasesor de María Duarte, e Ítalo Centanaro, exgerente de Coca-Codo Sinclair. Al ser Viviana Bonilla legisladora en funciones, la Fiscalía solicita a la jueza que oficie a la Asamblea Nacional para que otorgue autorización para procesarla. Además, entre los nuevos vinculados constan 13 privados, la mayoría empresarios beneficiados de contratos millonarios con el Estado, que habrían entregado aportes a Alianza País. José Verdú Rodríguez de Constructora Verdú, Teodoro Calle de la compañía TGC, Kai Runguo de Sinohidro, Rafael Córdoba Carvajal de Interao, Pedro Verduga de Equitesa, Edgar Salas León de Concermín, Ramiro Galarza Andrade de Concermín, Mateo Choi de SK, Víctor Fontana de Fopeca, Alberto Hidalgo de Hidalgo e Hidalgo, Bolívar Sánchez Rivadeneira de Gesouba, William Phillips Cooper de Grupo Azul y Francisco Javier Novoa. Así, suman 26 procesados, junto con el exsecretario jurídico Alexis Mera, la exministra María de los Ángeles Duarte y las exfuncionarias del despacho presidencial Laura Terán y Pamela Martínez. Confianza en la carrera judicial. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días, amigos televidentes. Para el próximo lunes fue diferida la comparecencia de José Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, a la Comisión de Fiscalización. Originalmente esto debía ocurrir ayer, pero la asamblea se trasladó a Guayaquil y por acá todo era una fiesta. Pero, celebraciones al margen, los procesos de enjuiciamiento político a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana continúan llegando. Hace 2 días el Consejo de Administración Legislativa le dio paso al tercer juicio político contra Tuárez, mientras la Comisión de Fiscalización ya avanza en el análisis de ese proceso. Los días de la mayoría del Consejo de Participación están contados y uno de quienes lleva ese cronómetro en cuenta regresiva es Raúl Tello, asambleísta por el Movimiento Unidos por Pastaza, integrante del Bloque de Acción Democrática Independiente y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Usted, con otros interpelantes, fue el lunes a la Comisión de Fiscalización. Ahí se presentaron algunas pruebas que sustentan el juicio. ¿Cuáles llevó usted? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Un saludo, estimado Lenin, y también a todos los televidentes. El día lunes nos correspondió hacer la presentación de los argumentos y las pruebas de cargo relacionadas con el juicio político que planteamos junto con Yanine Cruz en contra de los 4 consejeros
de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que aprobaron en la sesión número 04 del 10 de julio del presente año una resolución para la conformación de una comisión que revise los nombramientos de los jueces de la Corte Constitucional. Esa resolución es a todas luces inconstitucional y absolutamente ilegal. Ahora, José Tuárez señala que ustedes se equivocan y que se equivocan del medio a la mitad, que no tienen potestad para enjuiciarlo políticamente y que si lo quieren sacar de su cargo, lo que deberían hacer es seguir lo que señala el 105 de la Constitución, y esto es recoger el 10% de las firmas del padrón electoral e iniciar un proceso de revocatoria del mandato. ¿Tiene o no tiene razón el presidente de este organismo? Mire, quien se equivoca de la mitad, y no solamente de la mitad, yo creo que desde el inicio para adelante, porque obviamente todas las ilegalidades cometidas particularmente por José Tuárez vienen inclusive desde antes de que él sea consejero del Consejo de Participación Ciudadana. Las irregularidades de él le acompañan desde que intentó ser candidato, que fue descalificado y posteriormente nuevamente calificado, con documentos falsos y con declaraciones falsas. El 131 de la Constitución es absolutamente claro, y la Asamblea Nacional no puede bajo ningún punto de vista renunciar aceptando este tipo de criterios de José Tuárez, de que nosotros no tenemos la posibilidad de fiscalizar y de realizar control político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Pero, ese fue un argumento absolutamente equivocado que tuvo José Tuárez, inclusive en la Comisión de Participación Ciudadana, a donde él fue citado. Ahora, asambleísta, no sería la primera ni la última vez que nuestra Constitución diga dos cosas que se contradicen. ¿Quién dirime esto? Porque lo que señala Tuárez está escrito. Sí, lo que ocurre es que existen los dos caminos para que pueda ser destituido alguien de elección popular. En este caso, el Consejo de Participación Ciudadana, sus consejeros pueden ser destituidos por la vía del juicio político, que es una cuestión totalmente diferente, la responsabilidad política con las responsabilidades que tendría alguien por incumplimiento de sus promesas, de sus compromisos asumidos en la campaña electoral. Para ser candidato se presenta una escritura pública en donde que está el plan de trabajo. El incumplimiento del plan de trabajo puede llevar a una revocatoria del mandato a través de lo que está establecido, es decir, recolectar las firmas y posteriormente ir a un proceso de carácter electoral en donde que el pueblo decida. Pero el control político es absolutamente diferente. El juicio político tiene una característica que no tiene relación ni con el ámbito administrativo, ni con el ámbito penal, no tiene relación tampoco con el ámbito de incumplimiento de un plan de trabajo. Eso está claro, asambleísta. Ahora, lo que no está claro es esto que ha señalado José Tuárez, y no se sabe si es anuncio o amenaza. Él ha dicho que irá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que presentará o que solicitará medidas cautelares porque se estaría violentando una decisión popular como lo fue su elección. Su comentario. Mire, él tiene derecho a acudir a los organismos que crea conveniente. Es más, ya lo ha hecho, ya acudió donde una jueza en la finalidad de presentar una acción de carácter constitucional. Él y todos los ecuatorianos y ecuatorianas tienen derecho de acudir a cualquier instancia para hacer valer sus derechos. Pero obviamente eso no significa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le va a dar la razón, como no le dio la razón la jueza en donde que acudió él a interponer una acción de carácter constitucional. Él puede y tiene absolutamente derecho de ejercer los niveles de defensa que él considere conveniente. Es más, la Asamblea Nacional le ha dado esa posibilidad. La misma Comisión de Participación Ciudadana le brindó el espacio para que él presente ante los ecuatorianos las pruebas que demuestren de que él
es un perseguido político, como lo ha manifestado. No lo hizo, lo único que fue es a entregarnos bendiciones. Ahora, y tal como están las cosas, asambleísta, tal como están las cosas, parecería que el Consejo de Participación Ciudadana, la mayoría de este Consejo, no tiene cura. O bueno, en realidad sí tiene cura, pero la intención de ustedes es descabezarlo antes de la vacancia legislativa y eso significa antes del 11 de agosto. Bueno, en esto yo considero de que hay que ser absolutamente honestos y transparentes. Sí, se ha buscado celeridad en este proceso. ¿Por qué? Porque se trata nada más ni nada menos que los consejeros de un organismo tan importante que tiene representación de la ciudadanía y que está relacionado con la función de transparencia. No puede ser que un organismo de la función de transparencia, sus consejeros de mayoría y particularmente su presidente, no sea nada transparente. No podemos permitir de que un organismo tan importante de representación de los ciudadanos, de control social, de participación ciudadana, tenga al frente a alguien que inclusive en determinado momento podría llegar a ser presidente de la función de transparencia, cuando en su vida podemos ver de que no ha sido nada transparente. Asambleísta, tanto es así. La celeridad responde a los consensos. ¿Usted considera que habrá la misma celeridad, es decir, los mismos consensos que existieron para iniciar el juicio político a los integrantes de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana para el enjuiciamiento político que usted ha planteado en contra del ministro de las Finanzas, Richard Martínez? Debería de existir la misma celeridad. Y es más, esa ha sido una demanda de este legislador a quienes han estado al frente de la Asamblea Nacional, inclusive en el periodo que feneció, porque no es justo que los juicios políticos lleguen a la Comisión de Fiscalización después de 11 meses, de un año de haber presentado las solicitudes. No es justo de que se dé un tratamiento con miramientos de carácter político. ¿Por qué lo quieren enjuiciar a Richard Martínez? ¿Por qué plantea ese enjuiciamiento, asambleísta? Un tratamiento con celeridad. Mire, en el tema de Richard Martínez, yo creo que los jubilados y jubiladas han sido pacientes al esperar de que se cumpla lo que está determinado la ley para ellos, que es el pago de su jubilación, el pago de su bonificación. Tenemos maestros que no reciben ese pago 2008, 2009, 2010. La Asamblea Nacional aprobó una ley interpretativa a la LOEID en donde se determinó de que el ministro tiene 90 días para elaborar el cronograma de pagos. Esos 90 días fenecieron el 16 de abril. Sin embargo, llegamos a julio, ya a las puertas de agosto, y hasta el día de hoy el ministro no ha presentado ese cronograma de pagos. Y por otra parte, la Asamblea Nacional aprobó un presupuesto en donde que hicimos constar 350 millones de dólares para el pago a los jubilados y jubiladas de este país, pero el ministro quiere pagar 110 millones en efectivo y 240 millones en bonos. En la Asamblea Nacional no aprobamos el presupuesto en bonos, aprobamos el presupuesto en dólares. Y por tanto, él, en estos momentos, en la ejecución presupuestaria, debería de tener no los 35 millones de dólares que tiene, por lo menos, debería de tener alrededor de 175, 200 millones de dólares que ya debió de haber cancelado a los jubilados y jubiladas de este país. Ahora, usted dice debería haber la misma celeridad que para Richard Martínez que con el Consejo de Participación Ciudadana, pero usted debe recordar lo que pasó con el juicio político contra María Fernanda Espinosa. Se dijo allí que el acuerdo partidista en la Asamblea Nacional no correspondía a temas de fiscalización. ¿Cree usted, sinceramente, asambleísta, que Alianza País, que creo, se van a ir en contra de Richard Martínez? ¿O será que ahora sí, mire, el pacto se va como para el Cairo? Ellos tendrán que responder al país y a los jubilados y jubiladas que en estos momentos llevan nuevamente
3 días en huelga de hambre. Ellos tendrán que responderle al país si sucede algo con la salud, con la vida de esos jubilados y jubiladas. Nosotros hemos firmado un acuerdo de gobernabilidad en la Asamblea Nacional, no un acuerdo de impunidad. Y en ese marco, la Asamblea Nacional tiene que cumplir, sin miramientos de carácter político o de banderías políticas, tiene que mirar y poder procesar de manera adecuada la demanda de la ciudadanía. Tiene que procesar y llevar adelante los juicios políticos, mirando fundamentalmente los incumplimientos en donde que pueden haber caído determinado funcionario o funcionaria. Raúl Tello, asambleísta independiente del movimiento Unidos por Pastaza. Gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Muy amable, muchas gracias. Y tras la pausa, Marlon Santi, coordinador de Pachacutic, ¿será viabilizada una consulta popular en contra de la extracción minera cercana a fuentes de agua? Y los preparativos de la movilización en contra del acuerdo con el FMI. ¿Qué aspectos del acuerdo rechazan? Ya regresamos. El pasado lunes, la Cámara Provincial de la Azuay, conformada por los alcaldes de los cantones que constituyen esa provincia y los presidentes de las juntas parroquiales, se reunieron para definir una eventual consulta popular provincial. Hubo una votación y aunque ganaron, perdieron. Sí, ganaron porque de 24 votos obtuvieron 15 y perdieron porque para llamar directamente a consulta necesitaban 18. Allí estuvo Marlon Santi, coordinador de Pachacutic y expresidente de la CONAIE. ¿Cómo así, Marlon? Lo vimos a la izquierda del prefecto Yacu Pérez. ¿Qué es lo que ustedes con esta consulta, a través de esta consulta, están buscando? Buenos días. Buenos días, Ecuador. Buenos días, hermanos de todas las provincias. Buenos días, Lenin. Primero quiero saludar en sus fiestas julianas a la provincia de Guayas, a la Organización de Federaciones Indígenas del Napo Foín en sus bodas de oro y a la provincia de Orellana en sus fiestas de fundación. El tema de la consulta en Azuay va, porque así lo ha decidido el pueblo azuayo. No es solo para el pueblo de Azuay, es para todo el Ecuador una propuesta alternativa frente a una propuesta de exterminio de territorios indígenas que violentan derechos ciudadanos, derechos civiles, derechos de los pueblos y violentan la Constitución. En ese contexto, nuestro hermano Yacu Pérez, el prefecto de la provincia de Azuay, ha hecho una pregunta que el día martes vamos a presentar en la Corte Constitucional, que la pregunta se basa en esto. ¿Usted está de acuerdo que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus fases en fuentes de agua y zonas de recarga hídrica como humedales, páramos, bosques, sí o no? Esta pregunta tiene que ser aprobada por la Corte Constitucional y luego aprobada, emitida al Consejo Nacional Electoral para ya implementar la recolección de firmas y así ir a la consulta popular en la provincia de Azuay. Por si alguien lo ha olvidado, Marlon Santi es arayacu y los arayacus son un pueblo en resistencia contra la explotación petrolera por el daño que provoca a la naturaleza, así de sencillo, a la selva, a los hogares de las comunidades. Hoy es la minería lo que está de moda. ¿Y cuáles son los riesgos, Marlon, a los que nos estamos enfrentando si no se toman acciones, usted que ya ha pasado por aquello? Bueno, el primer riesgo es ambiental. No hay país o no hay pueblos que se hayan desarrollado en la parte económica, no hay pueblos que se hayan desarrollado. Las empresas transnacionales como la EXA, Ecuacorrientes, bajo contubernio con los ministros del Estado, han ampliado y han intensificado últimamente, después de la firma con el Fondo Monetario Internacional, la Carta de Intención, han intensificado para ampliar la actividad de la minería a gran escala. Hay efectos graves, ambientales, sociales, económicos y culturales. El Ecuador, en sus firmas de contratos, pide a los inversionistas que de las utilidades de la rentabilidad minera le pasen el 5%. ¿Qué están diciendo con esto? Le dan toda la facultad a la soberanía territorial del país, a las empresas transnacionales como las mineras, para que lleven y usufructúen en su capacidad máxima de la explotación minera, que no va a beneficiar en absoluto a los pueblos que están habitando allí, que no va a beneficiar en absoluto al Estado ecuatoriano.
Ahora, hay una cosa importante allí. La extracción del recurso mineral puede ser que se ejecute en una provincia o en una comunidad determinada, pero la contaminación de las fuentes de agua no se queda solamente en la fuente de agua. El agua corre y atraviesa el país hacia la costa, hacia el oriente, pasa por otras comunidades, pasa por zonas agrícolas. En fin, sus efectos no están focalizados y sin embargo se sigue buscando darle forma a una leguleyada. Y esto es que las consultas locales no puedan tratar temas, se dice, de carácter nacional. ¿Cómo van a evitar aquello? Bueno, primero el Estado tiene que respetar las decisiones que toman las comunidades o las provincias o en territorio. Segundo, las consultas locales son efectivo y obligatorio para el Estado. Y hay una sentencia del caso Sarayaco en la Corte Interamericana porque el Estado violó y entró sin consultar a sus habitantes al territorio y violentó sus derechos a vivir en el suma causa y a vivir bien en un ambiente sano. Y también es obligación del Estado consultar si los habitantes quieren o no. En ese sentido, hoy estamos en una época, en estos tiempos, los ministros de ramo están implementando procesos inconsultos en todos los territorios de las provincias amazónicas, en especial en Azuay, en Zamora, en Loja, en las provincias donde que está la minería, en las provincias donde que están las petroleras. Acaba de pasar que acaban de inaugurar la gran era minera en Zamora Chinchipe, diciendo al país de que ellos han consultado, de que ellos han hecho procesos legales. Nosotros presentamos una demanda de la ilegalidad de EXA, pero acaban de darnos la respuesta que EXA sí hizo una ilegalidad. Entraron sin un acuerdo con las comunidades, entraron a la fuerza devastando los derechos de vivienda, derechos territoriales, derechos ambientales y culturales. Eso afecta a la vida de los compañeros que habitan allí. Sí, pero la legalidad no es lo único que devastaron, Marlon, y lo invito a recordar lo dicho por Augusto Flores, gerente de Ambiente y Salud Ocupacional de la empresa Ecuacorriente, a cargo del campo Mirador en Zamora Chinchipe, que ya se encuentra en ejecución. Conforme a los requerimientos legales ambientales, el proyecto demanda y ha sido aprobada una deforestación de 1.500 hectáreas. Nosotros hemos deforestado 1.400 hectáreas. Al momento hemos reforestado ya 200 hectáreas de suelos intervenidos. Nosotros tenemos un circuito de 64 piscinas de sedimentación que son a través de los cuales nosotros debemos forzosamente cumplir con ciertas normas ambientales establecidas en nuestra legislación nacional para solamente cuando nosotros hayamos garantizado que se hayan cumplido esos límites permisibles de la legislación, el agua pueda ser descargada al ambiente. 1.400 hectáreas de deforestación han desviado el curso de un río. ¿Existe remediación ante eso? La única cosa que tengo que decirles, nosotros conocemos en el mundo los responsables de daños ambientales, de la muerte de ríos, lagunas y mares, son estas empresas irresponsables que manifiestan que son responsables socialmente, ambientalmente, pero esa es mentira. Ahora mismo, si nos vamos a ver a Tundaime, donde que están las empresas mineras, no hay un control ambiental, no hay un proceso de saneamiento. Peor, si no están haciendo un saneamiento ambiental, peor la parte social, cultural y humanística de los habitantes que allí viven. Aquí hay una configuración de la cartera del Estado. Los ministros se han puesto en defender a las corporaciones, a las empresas transnacionales, en vez de defender al pueblo. Eso es lo que está pasando en el centro sur amazónico, eso es lo que está pasando en Liazuní, eso es lo que está pasando con Genefran en Santa Clara. Perseguir a los líderes, se han puesto los ministros a favor de las empresas y no a favor del pueblo. Marlon, en ese sentido. Pero resulta que ustedes también están preparando una movilización en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y eso cuándo va a ser y por qué? Nosotros estamos convocando a todas las organizaciones sociales por la irresponsabilidad del gobierno, por vender la soberanía del país, por querer privatizar las instituciones
del Ecuador por querer despedir y reformar el Código Laboral, nosotros nos hemos convocado bajo la premisa y la convocatoria de la CONAIE con otras organizaciones sociales. Este 4 de agosto tenemos la reunión en Zamora Chinchipe, desde donde sale la convocatoria, y así irá escalonadamente a llegar a Carondelet para parar todos los proyectos extractivistas y a parar todo lo que se llame genocidio ambiental y genocidio cultural de los pueblos indígenas, de los ciudadanos, y las leyes que van en contra de los ciudadanos en este mes que viene, señor periodista, y ecuatorianos. Por lo cual convocamos. A lo que se oponen, Marlon, ¿qué es lo que proponen? Nosotros proponemos, y estamos claros, el gobierno está mintiendo, nos está diciendo que estamos en una crisis económica. Esa es una gran mentira. El gobierno perdonó a los empresarios una deuda que tenían, en vez de recuperar, y quiere facturarnos a los pobres de la patria. No podemos aceptar eso. Nosotros estamos proponiendo que cobre la deuda a los empresarios, que pida la devolución de toda la fuga de los capitales que han hecho en los 10 años de la Revolución Ciudadana, que menore el IVA al 8%, que haya una iniciativa de los emprendedores a pedir propuestas al gobierno nacional, al Estado, en que haya una reforma al Código Económico para que los bancos disminuyan el capital o disminuyan el porcentaje que cobran después de hacer un préstamo al 4%, para que los emprendedores tengamos la posibilidad de apoyar al Ecuador y fomentar la producción agrícola. Esas propuestas son claras para una reversión económica en el país. Marlon Santi, coordinador de Pachacutic, gracias por venir a Contacto Directo. Gracias. Y cuando regresemos, Javier Martínez, gobernador de la SUAY encargado. Explotación minera en áreas sensibles, la consulta popular y los ofrecimientos de cambio para las comunidades aledañas. En pocos minutos estamos de vuelta. Al sol no se lo puede tapar con un dedo, y en ocasiones la retórica solo termina por complicarlo todo un poco más de lo que estaba. La minería contamina, sin dudas, y el Estado ha demostrado tener poca capacidad de acción ante actividades irregulares que se han cometido en este sector. Escoja usted el ejemplo que quiera: Buenos Aires, Zaruma, la frontera con Perú. Tan así es la situación que quienes se dedican a la minería ilegal, que quienes se dedican a la minería legal de gran escala no tienen problema en reconocer algunas cosas. Escuchemos lo que decía en este espacio uno de los funcionarios de la empresa Ecocorriente, que empezó esta semana sus operaciones extractivas en la provincia de Morona, Santiago. Quizás lo más importante de mencionar es que nosotros sí intervenimos y de alguna manera contaminamos el agua, pero el agua del proceso es tratada y es reinyectada, digamos, recirculada, es lo propio, en el proceso de beneficio a través del cual se obtiene el concentrado de metal. Nosotros desviamos el curso del río Tundaime para garantizar que este no sea impactado, no sea contaminado, y esta agua que efectivamente es utilizada por la gente de la comunidad cercana al proyecto no sea contaminada. Ecocorriente opera en Zamora Chinchipe, no en Morona, Santiago. Hecha esta aclaración, en Azuay se está buscando una consulta popular para prohibir la actividad minera allí. El doctor Javier Martínez, gobernador de la provincia, nos acompaña. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. ¿Les preocupa a ustedes que la defensa del agua y el no a la minería vaya ganando espacio? Se lo pregunto porque en Girón ya hubo una consulta y la ganaron por goleada. Sí, muy buenos días, Lenin, muy buenos días, un abrazo cordial a Guayaquil. Justamente estamos en época de fiestas julianas. Un buen día a todos los televidentes a nivel nacional. Sí, efectivamente, estamos nosotros trabajando en estos temas. La consulta popular es una propuesta que se ha venido realizando desde el gobierno autónomo descentralizado provincial. Nosotros siempre hemos considerado y lo hemos dicho, lamentablemente la consulta popular
nos genera conflictos, confrontamientos entre los azuayos, entre las azuayas. Y esto se pudo evidenciar posterior a la cámara que se realizó el día lunes. Lamentablemente hubo ataques de lado y lado y se los considera mineros y antimineros. En realidad el gobierno nacional tiene una posición bastante clara. Aquí nosotros también protegemos, defendemos el medio ambiente, el agua. La normativa es bastante específica. La Constitución de la República en su artículo 407 es bastante clara al decir que se prohíbe las actividades mineras en zonas o en fuentes hídricas o en zonas en áreas protegidas o en zonas de recarga hídrica. Asimismo, nosotros también proponemos una revisión. En años anteriores, en el 2016, el 22 de octubre del 2016, se aprobó en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Azuay, por parte de la misma prefectura, una resolución en la cual en su numeral 4 establece claramente la prohibición de realizar actividad minera en fuentes hídricas. De la misma manera, en el año 2017, el Consejo Cantonal de Cuenca también aprobó una resolución en la que establece de la misma manera, forma clara y precisa, que no se podrá realizar extracción minera en lugares de fuentes de agua o de recarga hídrica. Nosotros como gobierno nacional hemos sido muy respetuosos de este tema y no vamos a permitir que esto se lo realice. Para eso tenemos las instituciones, Ministerio de Ambiente, Senagua, que justamente están encargadas. Asimismo, los diferentes gobiernos autónomos descentralizados tienen la posibilidad y la potestad, a través de sus diferentes direcciones de ambiente, de hacer los controles necesarios para evitar contaminación. El prefecto Pérez Huartambel indica que el gobierno está desesperado por impedir la consulta porque tiene compromisos con las multinacionales y que no dudó en chantajear a los alcaldes para que no voten a favor de la consulta. ¿Qué comentario tiene sobre esto? Esto no es verdad. Nosotros siempre hemos sido muy respetuosos de las decisiones y de las diferentes posiciones de cada uno de los alcaldes y presidentes de las juntas parroquiales. Es más, siempre nosotros las reuniones las hemos tenido de forma conjunta, hemos visitado a los alcaldes, pero para conocer las diferentes necesidades que tienen en sus territorios. Más allá de eso, el vicepresidente estuvo hace aproximadamente 3 semanas en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Azuay, justamente brindando ese apoyo. Tuvimos la posibilidad de reunirnos con los alcaldes y obviamente conocer las diferentes necesidades, principalmente en cuestiones de servicios básicos. Pero ¿sabe cuál es el problema, gobernador? El problema es que no hay población en el país que se dedique a la minería o que se haya dedicado a la explotación petrolera, donde se evidencie progreso, donde las necesidades básicas hayan sido satisfechas totalmente. No hay una población afectada por el extractivismo que goce de bienestar absoluto. Nos vendieron la fantasía de que una vez que se empezara a extraer estos recursos, entonces íbamos a tener desarrollo. Y ese desarrollo hasta el día de hoy se lo continúa esperando. Lo único que queda después del extractivismo es contaminación y olvido. ¿Por qué ahora tendría que ser diferente? Bueno, el gobierno nacional ha dado claras muestras en este año justamente de acciones concretas en protección del medio ambiente y en protección de las zonas cercanas a donde se están explotando minería aurífera o minería metálica. Nosotros en la provincia de La Azuay directamente hemos tenido en lo que va del año 15 operativos justamente para evitar la minería ilegal. Más allá de eso, a nivel nacional se han retirado 287 concesiones, justamente que no cumplían con todos los requisitos y obviamente estaban generando contaminación o estaban en lugares donde no podía haberse generado este tipo de concesiones. Estas son las acciones que hemos tomado. Más allá de eso, nosotros estamos trabajando. Tenemos en la provincia de La Azuay, el cantón Ponce Enríquez, históricamente minero. Estamos trabajando justamente para que esas regalías de la minería vayan direccionadas al progreso y al desarrollo de dicho cantón o de los lugares donde se haga estas actividades mineras. En un tuit de la abogada ambientalista Verónica Potes, ella señala lo siguiente: la lucha contra el extractivismo es desigual. Se ganan juicios, como el de Río Blanco, se ganan consultas populares, como la de Quinzacocha, se recogen las firmas necesarias, como pasó con Yas Unidos, pero nada sirve. Y sin embargo, resulta que los violentos son las comunidades.
Que el video que presentó el gobierno no es en Río Blanco, dijo el prefecto Yacu Pérez luego de rechazar cualquier acto de violencia. ¿Quiénes son entonces los que cometen este tipo de acciones, gobernador? Bueno, ahí estamos justamente trabajando, investigando. El día 20 de julio, el sábado anterior, se dio un acto de violencia en contra de 2 policías que estaban realizando un patrullaje de rutina en el sector, justamente pensando y precautelando el orden público. Se habla mucho de provocación. Esto no es tal. Lamentablemente se dio se emboscó a esta patrulla que estaba realizando su trabajo cotidiano y lamentablemente fueron violentados los 2 policías que estaban en ella. Gracias a Dios no sufrieron mayores daños, estuvieron hospitalizados para precautelar su seguridad, su integridad. Pero nosotros no podemos permitir, tenemos ya identificados, son diferentes grupos. Esto se dio en el sector justamente de la concesión conocida como Río Blanco. Y eso es importante aclarar a las cuencanas, cuencanos, que es la preocupación mayor. En el sector de Río Blanco, esa concesión tiene un fallo judicial en la que suspende y prohíbe que se siga dando la extracción minera. Nosotros como gobierno nacional vamos a respetar esta situación, no se va a hacer la extracción hasta que no haya un nuevo fallo judicial con respecto a esto. Gobernador, usted es abogado, ¿cree que la Corte Constitucional le dará paso a la consulta que promueve Yacu Pérez? Bueno, esta es una decisión que tomará la Corte Constitucional. Ellos están en su pleno derecho de realizar este tipo de acciones, pero sí nosotros consideramos y nos mantenemos en que tenemos otras alternativas. Una consulta popular le cuesta al pueblo Azuaya, aproximadamente entre 1 millón a 2 millones de dólares, y eso obviamente esos recursos pueden ser utilizados de mejor manera a través de las regulaciones que ya tenemos dentro de la provincia, dentro del cantón. Es importante generar una inversión para establecer un control óptimo de la minería dentro de la provincia de La Azuay. Ustedes son el gobierno del diálogo, Yacu Pérez se muestra como un político de mucha apertura. ¿Se han sentado a conversar sobre este tema? Nosotros tenemos toda la apertura para conversar, para dialogar y en base a... Pero hasta el día de hoy no lo han hecho. No hemos tenido la oportunidad de conversar, hemos tenido contacto sí con personal de la prefectura de La Azuay, con la finalidad de establecer ciertos temas con operativos que vamos a realizar, pero más allá de eso nosotros estamos completamente abiertos para conversar y determinar las mejores soluciones para el pueblo azuayo. Javier Martínez, gobernador de La Azuay encargado, gracias por venir a Contacto Directo. Muchísimas gracias. Bien, así concluimos Contacto Directo. Gracias como siempre por acompañarnos. Lenin, nos vemos el próximo viernes. Será hasta entonces, porque este fin de semana acá los festejos por las fiestas de fundación de Guayaquil continúan, recién comienzan. Así es. Que viva Guayaquil. Que viva.